hoy nos metemos en un día, en un momento, en una fecha especial, los 10 años del ALBA, y lo que ha sido este proceso de integración tremendamente importante para Bolivia, para Latinoamérica, para toda la región. El ALBA es un proceso que tiene ya una consolidación, pero que aún falta mucho por hacer. El día de hoy veremos una historia de solidaridad, de humanismo y de complementación. Eso es el ALBA en estos 10 años. El día de hoy tengo la compañía del embajador de Cuba, Benigno Pérez, la presencia del embajador de Nicaragua, Elías Chévez, y del jefe de Unidad de Integración Regional y ALBA TCP, Ricardo Michel. A cada uno de ustedes la bienvenida. Primero, embajador, un gusto tenerlo en Aviala Televisión, en el set de enlace y lo que es evidentemente la estructura para nosotros de el ALBA en sus 10 años. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que cuando Fidel y Chávez se sentaron para constituir el ALBA, ellos no pensaban mucho en estructura, pensaban en acciones y firmaron un protocolo, porque había que firmar un papel, ¿no? Pero empezaron a trabajar, conociendo a mi comandante Fidel y a Chávez. Creo que fue así. Yo fui testigo en el teatro hace 10 años, cuando ambos firmaron en La Habana los protocolos de constitución. Por supuesto que después aquello que fue creciendo, entró Bolivia, entró Ecuador, entró Nicaragua, entraron las Islas del Caribe, aquí había que darle forma. Y creo que sobre la marcha se fue creando la propia institucionalidad, la propia estructura del ALBA, que primero tenía un consejo presidencial, que aún lo tiene, un consejo político, un consejo económico, un consejo social y un consejo de movimientos sociales, que creo que sin duda ha sido una propuesta del presidente Evo Morales, ¿no? Hoy está un proceso otra vez de transformación, mantiene el consejo presidencial, esto se mantiene, por supuesto lo integran los presidentes, el consejo político que lo integran los cancilleres, y bueno, esto no se le llama consejo, pero las áreas sociales, las áreas de comunicación. Yo creo que esto por ahí el público puede tener una idea de lo que significa la estructura del ALBA hoy en día. Así es. Y hoy vamos a tener un coloquio. Embajador Chévez, nuevamente, bienvenido a Enlace, bienvenido a Aviala, 10 años del ALBA. Sí, gracias, ¿verdad? Como siempre, Enlace y Aviala están siempre presentes, digamos, para Latinoamérica, pues para seguir enfatizando cuáles son los retos, pues, digamos, de la integración. Como decía pues el embajador Benigno, es un proceso pues digamos en construcción. Como decía en tu introducción también, digamos, el ALBA digamos son apenas 10 años, ¿no? Y es un chihuín, decimos un chaval, un joven todavía en crecimiento, en formación, y efectivamente vamos digamos desarrollándolo en la medida de las características de cada uno de nuestros procesos, pues digamos que formamos parte de esta alianza estratégica, pues gracias a Fidel, gracias a Chávez, pues digamos que tuvieron esta genial idea de construcción. ¿Qué es lo que aportaría yo, digamos, para complementar lo que decía acá el embajador Benigno? Digamos, es que el ALBA, digamos, desde su inicio, entiendo que en la concepción de estos dos grandes líderes latinoamericanos y mundiales, digamos, es que se concibió también como una zona de paz, digamos, cómo aportar, digamos, a la construcción de la paz para la humanidad planetaria. Además, digamos, tiene una característica que es intrínseca, pues, digamos, a su propia estructura, porque no es una estructura muy seca, pues, como decimos, y que no nace, digamos, como una cosa rígida, es que tiene una de las características para mí muy importantes, digamos, la cohesión ideológica, digamos, y que tienen, digamos, nuestros líderes que encabezan, digamos, estas alianzas y en nuestras propias revoluciones, y que están, digamos, pensando en humanidad y están pensando, pues, digamos, en cómo engrandecer cada día, digamos, la humanidad. Creo que ahí es un elemento importante, ¿no? Que es el proceso político sobre todo, ¿no? Ricardo, muchas gracias por acompañarnos por parte de Cancillería, de nuestro Estado plurinacional, el jefe de Unidad de Integración Regional y ALBA TCP. Ricardo, muchas gracias y bienvenido a Enlace, bienvenido a Aviala. Muchas gracias Carlos, muchas gracias, buenas noches embajadores, buenas noches Carlos. Pues complementando un poco lo que decían los embajadores, nunca más de acuerdo.
la estructura realmente del ALBA, yo creo que ha sido algo sobre la marcha, porque la importancia que se le ha dado a este proceso, a este espacio de integración, era realmente empezar a trabajar y que el impacto de este trabajo llegue al pueblo mismo, ¿no? Esa era yo creo, la finalidad en el momento en el que Fidel Castro y Hugo Chávez inician este camino, este espacio de integración. Y como decía el embajador Escheve, precisamente se incorpora y se incorporan temas ideológicos que hacen de este espacio algo sui generis, ¿no? Por ejemplo, el concepto de Tratado de Comercio de los Pueblos que es Bolivia quien lo incorpora una vez que se incorpora al ALBA, y que inicia, digamos, una suerte o, digamos, un concepto nuevo de comercio entre los pueblos, o sea, ya no entre los gobiernos, sino un comercio solidario entre los países, ¿no? Entre los países que conforman el ALBA-TCP. Otro, por ejemplo, elemento que lo comentó el embajador y que es realmente algo totalmente distinto, y en lo que el ALBA-TCP ha jugado el rol importante y es el pionero, es el Consejo de Movimientos Sociales. Como nosotros sabemos, en el sistema internacional, uno de los principales actores son los gobiernos, son los estados. En los años 80 entran otros actores al sistema internacional, que son ONGs, fundaciones, que empiezan a hacer lobby también internacional y que empiezan a ejercer presión para ciertas decisiones en la política internacional. Pero realmente el ALBA-TCP ha sido el primero en darse cuenta que el rol de los movimientos sociales en la política internacional es sumamente importante. Y le hemos dado una voz a esos movimientos sociales porque se les da también un espacio de respeto, ¿no? Precisamente por eso, porque es los pueblos, la diplomacia de los pueblos la que un poco se adueña de este espacio de integración, ¿no? Hay una lectura que creo, no sé si van a coincidir conmigo, que fue la necesidad histórica que teníamos. Hace 10 años atrás, Latinoamérica, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y demás, estábamos viviendo ya procesos muy distintos, ¿no? Aunque lo de Cuba ya es un proceso consolidado hace muchos años atrás, pero nació la idea y una necesidad sobre todo, ¿no? De constituir lo que es este proceso de integración, pero como se dio y como lo han ido describiendo de manera inversa, ¿no? Un proceso distinto, no consolidado de otra manera, ¿no? ¿Por qué la importancia del ALBA, embajador? ¿Por qué la importancia de crear y de consolidar sobre todo esta estructura? Voy un poquito atrás. Yo creo que el ALBA se basa en la idea de los libertadores. Bolívar, el primero que habló, por supuesto, no de la forma que hoy la conocemos. Quizás la palabra integración no estaba en el lenguaje de Bolívar, pero en el lenguaje de Bolívar sí estaba la unión. Y Bolívar luchó toda su vida hasta su muerte por crear una unión de naciones libres. Claro. Porque desde esa época y hoy o nos integramos o nos desintegran. Nos desintegran. Yo creo que esa es la necesidad que nuestros líderes han visto. Y el proceso de integración de América Latina comienza en el siglo XIX. Por supuesto, son los primeros pasos de una integración que nada tiene que ver con la posterior. En el siglo XX se crean después, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. En Centroamérica, Centroamérica fue de los primeros, de los avanzados en el tema de integración en América Latina. Vino la ALAC, la ALADI, en fin, hoy tenemos Mercosur, después la Comunidad Andina, que ya hablaron en estos programas. Pero el ALBA es un paso más adelante. Así lo vemos los que creemos en el ALBA, ¿no? Hay quien no cree en el ALBA. Y para que haya mundo tiene que haber diversidad. Hoy nos quieren vender el ALCA disfrazado con otro nombrecito. Porque recuerdan los televidentes seguro que el ALBA se llamó Alternativa Bolivariana para las Américas. ¿Por qué es alternativa? Era la alternativa al ALCA. Esa es la historia. Y TCP, eso lo introdujo el presidente Evo Morales. ¿Por qué Tratado de Comercio de los Pueblos? Porque había un Tratado de Libre Comercio, que era el neoliberalismo. En fin. Entonces, esto es todo lo contrario. El ALBA se basa en el ser humano. Su esencia está en el ser humano, en erradicar el hambre, el analfabetismo, la miseria, salud para todos. Esa es la esencia del ALBA. Y como dijo Bolívar, como dijo Martí y otros después de Martí, lo que Bolívar no hizo,
todavía está por hacer en América Latina. Y la están haciendo ahora nuestros líderes. Empezaron Fidel y Chávez, y se incorporó Evo y Daniel, en fin. Es la necesidad de que nos integramos de esta manera o nos desintegran. Solidaridad, el elemento clave que acá nos describe el embajador. Diría yo que como decía Sandino ya en el 29 por ahí, que escribió pues el sueño supremo de Bolívar, su implementación decía, digamos con las características de esos tiempos, ¿no? Es decir, sin medios de comunicación ni nada de lo que hoy tenemos, sin embargo logró difundir, digamos, ese pensamiento y plasmó, pues, digamos, cómo se debía de plasmar, de concretar, para no repetir el sueño de Bolívar, ¿no? Y en mecanismos muy concretos, que hoy, como decía el embajador Benigno, están siendo superados por la propia evolución que hemos tenido, digamos, en nuestras luchas los pueblos latinoamericanos, centroamericanos, caribeños. Ahora, ¿qué diría yo? Digamos, ese mismo anhelo, pues, digamos, de parte, digamos, de unidades esencialmente en aquellos momentos, y que luego pues tiene, digamos, una expresión, digamos, en la solidaridad que se manifiesta, pues, digamos, en distintas expresiones, pues, hoy, y que me parece a mí, digamos, uno de los, creo que el propio Fidel lo dice, o lo dijo el Che, no recuerdo, pero que es la ternura de los pueblos, ¿no? Es decir, que cómo la humanidad, pues, antepone, pues, digamos, al antivalor, digamos, individualismo del individual del capitalismo, digamos, la colectividad ante todo, es decir, el de vernos unos a otros, el de complementarnos, el de ayudarnos mutuamente, porque el capitalismo y ese sistema, pues, digamos, cruel, lo que te infunde, digamos, y trata de meter, digamos, como un gran valor, digamos, el individualismo, es decir, sálvese quien pueda. Es decir, ¿qué me importa a mí que el otro no coma mientras yo coma? ¿Qué me importa a mí que el otro no estudie mientras yo estudie? ¿Qué me importa a mí que el otro se muera si no tiene con qué pagarla? Son, digamos, lo contrario, pues, digamos, lo que el ALBA ha fortalecido y ha rescatado. Es decir, Venezuela ha sido, digamos, la muestra más grande, pues, digamos, en modo de ver, encabezado, pues, por el pensamiento, pues, digamos, y el coraje, diría yo, de Hugo Chávez, ¿no? Que aún a costa, pues, digamos, pudiéramos decir, de costos políticos. Sin embargo, digo, el petróleo es una riqueza que sale de la madre tierra y hay que compartirla con los que lo necesitan. Yo decía en un momento, un día de estos, de que muchas de nuestras economías en Centroamérica y en algunas partes del Caribe hubieran sucumbido. Y eso no lo digo yo, sino que lo dicen muchos estudios, pues, digamos, que te dicen, pues, digamos, de que cómo estas economías han podido sobrevivir y relanzarse, pues, digamos, si no ha sido, digamos, la creación del ALBA y con ese potente grado, pues, digamos, de solidaridad, pues, que está expresado muy concreto, pues, como ya Cuba ha sido, digamos, el mejor ejemplo de lo que ha sido, pues, digamos, la enseñanza de Fidel. 10 años del ALBA, 10 años que estamos recordando de un proceso de integración que se ha consolidado con el tiempo, que falta todavía mucho por hacer, pero que me voy al corte, amigos de Enlace, con 3 ideas fundamentales. La formación desde ese momento histórico de Simón Bolívar y otros que han generado la idea de estos procesos de integración, el sentido de solidaridad, y que fue un momento contestatario para Latinoamérica sobre todo. Estamos en Enlace en lo que es ALBA 10 años. Nos vamos a ir un corte y continuamos ya lo que es Construyendo la Patria Grande. Enlace a Viayala, generando historia, reflejando sobre todo un análisis de ALBA en sus 10 años, ALBA TCP, que hay que nombrarlo, creo, adecuadamente el día de hoy. Estamos en compañía del embajador de Cuba, el embajador de Nicaragua, de Ricardo Michel por parte de Cancillería, haciendo este proceso del ALBA, dialogando y realmente reflejando lo que es 10 años de un proceso histórico para toda Latinoamérica. ¿Por qué la necesidad de Bolivia de ser parte del ALBA, Ricardo, de pertenecer a este proceso de integración y de lo que en su momento el presidente Morales pudo aportar para este proceso?
Bueno, yo creo que la necesidad de Bolivia de pertenecer a un bloque de integración como este es precisamente el hecho de que no es un espacio de integración típico que se va a reflejar principalmente en buscar un beneficio comercial, no es mercantilista, es un espacio de integración que ha ido a la complementariedad, a la solidaridad, y para Bolivia ha tenido grandes beneficios eso. O sea, si hablamos del programa Yo Sí Puedo, por ejemplo, que gracias a ese programa en el que han participado Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia es reconocido por la UNESCO como un país libre de analfabetismo, ¿no? Entonces, es esa la importancia, yo creo, que tiene Bolivia, o que implica para Bolivia pertenecer al ALBA. Tenemos ese programa, tenemos programas como el programa Moto Méndez, que ha ayudado a muchísima gente con capacidades diferentes, con discapacidades. Tenemos programas como la Operación Milagro, que ha devuelto la vista a muchas personas, ¿no? Impacto que realmente se tiene en el pueblo, en la gente, no necesariamente, no se registra en estadísticas comerciales, no se registra en dinero, sino se registra realmente en resultados que llegan al pueblo. Y que tal vez lo interesante, Ricardo, embajadores, es que hemos salido de la idea de reuniones, de eventos, de grandes multitudes, pero en temas simplemente sociales, para llegar a algo muy concreto, algo muy real en este caso, ¿no? Elías Chévez, ¿cómo ha sido la presencia del ALBA en Nicaragua? ¿Cómo ha sido el reflejo sobre todo y lo que se ha hecho, y cómo el presidente Ortega también ha apoyado este proceso? Bueno, yo diría que, comenzando por la última parte, digamos, el comandante Ortega ha sido, digamos, un líder revolucionario, digamos, con una experiencia. Acuérdate que Ortega fue guerrillero, digamos, que batalló contra la dictadura militar, fue luego estadista, pues presidente, luego perdimos el gobierno, sin embargo siguió a la cabeza, pues, de la movilización del pueblo nicaragüense para preservar, digamos, los logros de la revolución, y luego volvió al gobierno. La primera decisión del comandante Daniel Ortega fue incorporarse inmediatamente, pues, al ALBA. Fue la primera decisión que tomó de su gobierno en el 2007. Pero como te digo, eso no es una cosa que nació de él por simple oportunismo, ¿no? Sí, porque no teníamos que resolver, vamos a meternos aquí. No, sino que eso viene, digamos, de la herencia del pensamiento, y yo digo el mandato de Sandino, pues, del general de Hombres Libres, porque hablaba, pues, de la integración, de la unidad en su tiempo. Entonces, Daniel plantea, pues, digamos, que era una necesidad imperiosa el de unirnos, porque si no nos unimos, pues, nos comen. Y efectivamente el enemigo a nosotros nos acecha. Recuerda que nosotros somos revoluciones que vivimos en constante creación, en constante evolución, y estamos expuestos, pues, digamos, a que si nos descuidamos nos derriban, nos derrotan, pues, y no es que tumben a un presidente, sino que tumban, digamos, proyectos y esperanzas, digamos, de millones de seres humanos, pues, digamos, que han vivido por siglos, digamos, bajo el yugo, pues, de explotación y de la miseria, porque nos han a lo que nos han sometido, pues, digamos, el sistema capitalista, el sistema neoliberal. Entonces, ¿qué diría yo? Que para Nicaragua, digamos, tiene expresiones muy concretas, pues, digamos, el ALBA, digamos, hemos citado muchas veces el tema energético para nosotros, pues, y de una situación caótica, porque estábamos nosotros de total desastre. Digamos, hoy somos un país que estamos en segundo o tercer producción de energía limpia, digamos, en Latinoamérica. Que vamos a romper, a cambiar la matriz energética, es decir, nosotros tenemos ahorro, para decir una cifra, de más de 518 millones de dólares, digamos, en estos 7 años. Porque ese es, digamos, un mecanismo que se llama Petrocaribe, que es parte del ALBA, digamos, que nos compensa, pues, digamos, esta situación a nosotros. Es decir, no nos regalan, porque ninguno de nosotros vivimos de regalado, pues, ningún país, ninguna revolución nuestra. Son, digamos, es donde funciona, pues, este principio de la complementariedad, del comercio justo y de la solidaridad, digamos, que se concreta en elementos muy, muy, muy palpables. Es decir, son 34 programas que tiene el gobierno
del comandante Daniel Ortega, acompañado con la compañera Rosario Murillo, en donde se beneficia directamente, pues, hambre cero, usura cero, es decir, techo para el pueblo, calles para el pueblo, es decir, son 34 programas porque es difícil enumerarlo, pues, en tan corto tiempo, pero los resultados son muy concretos, es decir, porque cómo ha ido saliendo nuestro país de los problemas de la desnutrición, digamos, a niveles de que hoy estamos también, digamos, que en próximos años nosotros vamos a resolver este problema de desnutrición, por citar una cosa, país seguro, de alta seguridad, digamos, con la complementariedad, digamos, con la que ejercemos, y abrir nuestros propios mercados. Es decir, porque el ALBA no es solamente una cuestión de vocación política, sino que también no es un problema de comunicado, sino que se materializa, pues, digamos, en elementos concretos, pues. Un proyecto, podríamos dejarlo ahí, un proyecto y sobre todo un proceso que continúa con la idea de revolución. Cuba en estos 10 años del ALBA. Yo creo que para Cuba hoy es esencial su presencia en el ALBA. Cuba ha recibido y ha dado en el ALBA. Cuba tiene una integración, primero con Venezuela, fue con quien iniciamos el proceso del ALBA. No me sé la cantidad de proyectos que hay, pero aquí están. Imposible mencionarlo. Cuantificarlo. No, imposible. La derecha, sobre todo la extrema derecha venezolana y la extrema derecha cubana también, de Miami, dice que Venezuela subvenciona a Cuba con el tema del petróleo. Ellos quisieran que Venezuela y Cuba estallaran, pero hay Venezuela y Cuba para rato. Cuba tiene con Venezuela, me voy a referir concretamente a este tema del petróleo, porque es el que más se habla. No se habla de la fábrica de cemento, no se habla de construcción de barcos, del cable submarino por frente al malecón de La Habana. Pasa un cable norteamericano, que hay cables de comunicaciones, está a 30 kilómetros. Los americanos nos acusan que Cuba no le da internet a su pueblo, pero no le dan acceso a ese cable a Cuba. Entonces, gracias al ALBA y gracias a Venezuela, hay un cable submarino que salió de Venezuela y está en La Habana, y hoy, gracias a eso, Cuba disfruta de mejores condiciones para la internet y todo lo que es la comunicación. Antes tenían que hacerlo con satélite, por supuesto, muy reducido y encarecido. Una limitación técnica. No, imposible. Ahora, el petróleo. Efectivamente, Cuba recibe una cantidad, la cifra no me acuerdo, considerable de petróleo venezolano a precios del mercado mundial, con condiciones de pago favorables. Y le estamos pagando con los servicios médicos y otros de nuestros cooperantes allá en Venezuela. ¿Hay delito en eso? Es la complementariedad, ¿no? Hoy con Brasil tenemos, con Brasil, que no es del ALBA, pero es un país de la tendencia también, hay como 11.000 médicos cubanos allá. Nos están pagando también eso. Esto es parte del comercio, de alguna manera, un comercio de servicios entre los pueblos. Entonces, ese es el tratado que tenemos con Venezuela, muy favorable para nosotros, que lo pagamos a través de los servicios médicos, con lo cual el gobierno venezolano ha logrado hacer muchas de las misiones que ha hecho como Barrio Adentro, la de educación, la de cultura, en fin. Y nosotros estamos muy contentos de poder participar con Venezuela, y aquí lo hemos hecho también con Bolivia en otras condiciones. Por aquí han pasado miles de cooperantes cubanos en la salud, en la educación, en la Motoméndez y otras. Hoy hay empresas cubanas aquí trabajando con ministerios del gobierno boliviano, y estamos hablando de no solo construir una planta y me voy, sino a ver cómo nosotros logramos una integración mayor, que no sea construir la planta y nos vamos, me pagas y nos vamos, sino en producción, en mercados, compartir marcas. Está en proceso ya de culminación una empresa binacional en los textiles. En textiles, sí. En Enatex boliviana y la similar cubana. Estamos en los puntos finales. O sea, para Cuba hoy es esencial el ALBA, y estamos muy satisfechos, muy contentos con los resultados que nos están dando y que ofrecemos.
¿De qué manera, nos vamos a ir al corte, les dejo con una idea para que a la vuelta la podamos cerrar, de qué manera estamos interactuando? Estamos interactuando a nivel de proyectos, lo han descrito cada uno de ustedes, pero cómo esto está fortaleciendo sobre todo a la región y le está dando una idea central: construir la patria grande. Amigos de Enlace, estamos en un debate, en un coloquio entre lo que es Cuba, Nicaragua, Bolivia, para reflejar lo que son estos 10 años del ALBA, de un proceso que es revolucionario en solidaridad, en humanismo sobre todo, y dando criterios totalmente distintos de lo que sobre todo el capitalismo nos marcó en su momento. En esta noche especial, Enlace, construyendo la patria grande. Y en un abrir y cerrar de ojos, volvemos. Uno de los procesos más notables que en 10 años ha dado saltos tremendamente importantes para la historia de toda Latinoamérica. Una historia de solidaridad, de humanismo y de complementación. Creo que son 3 ideas que estamos trabajando en los anteriores bloques y que el día de hoy, en Construyendo la Patria Grande, estamos en estos 10 años del ALBA. Nos quedamos en una pregunta que les lancé a nivel general, por favor el que desee comenzar, para lo que es la interacción de cada uno de los proyectos, de cómo estamos reflejando la consolidación del proceso como bloque político, que eso es fundamental también de notarlo, pero también dentro de la idea comercial, ¿no? Porque los resultados ya lo tenemos, ¿no? Hemos descrito proyectos tremendamente importantes para cada uno de los países, ¿no? ¿Cómo estamos en esa complementariedad justamente? Perdón, sí. Adelante. Pero yo creo que en este sentido es también muy interesante lo que está haciendo el ALBA, porque también es pionero en lo que, digamos, en la propuesta para la mejora comercial entre los países del ALBA. ¿A qué me refiero específicamente? El tema del sucre es una especie de moneda virtual, es un concepto que crea el ALBA que busca darle una independencia a nuestros países para el comercio, para facilitar el comercio. O sea, si bien hemos dicho que el ALBA tiene un fin más humanista, no tan comercialista, no tan mercantilista, obviamente el comercio también ayuda a los países. Se entiende, el ALBA entiende este concepto y también promueve el comercio entre los pueblos. Pero queremos hacerlo de una manera que realmente tenga un impacto y que realmente sea independiente. Como tú sabes, cuando se habla de comercio y cuando hablas de exportar o importar, muchas veces se habla también de la dependencia de la divisa extranjera, en especial del dólar. Bueno, nosotros a través del sucre lo que estamos buscando es romper esa dependencia, romper esa triangulación de cambiar tu moneda al dólar, para del dólar cambiar a la moneda del país al que estás exportando, ¿no? Y directamente utilizar la moneda del sucre, que es esta moneda virtual que a través de los bancos centrales se paga el comercio y se evita todo eso, toda esa triangulación, se evita esa dependencia. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en el tema de comercio se está fomentando un comercio más libre y más independiente entre los países del ALBA. Y en este sentido, no solamente, digamos, los países del ALBA están interactuando, Uruguay también ya ha solicitado y ya es parte también de este sistema que es el sucre, ¿no? El sistema de compensación de pagos. Entonces, ese es uno de los pasos, pero también nosotros en el marco de ALADI lo que es el EcoALBA, el concepto de comercio del ALBA ya está suscrito en el marco de ALADI, que es el organismo de integración regional, o sea, que incluye a todos los países de América Latina. Ya se ha inscrito, es el ACE 70, y en ese sentido también estamos facilitando, estamos dándole una base jurídica al sistema de comercio que nosotros estamos promoviendo, ¿no? Por ejemplo, con Nicaragua estamos en un proceso de apertura de mercados, pero un proceso de apertura de mercados recíproca y realmente justa, realmente respetuosa de la soberanía de cada uno de los países. Entonces creo que en ese sentido estamos fortaleciendo también lo que es el comercio entre los países del ALBA. Hay un autor, es Hugo Semmelmann, que él describe justamente estos procesos de integración y el ALBA, de la historia a la política
y de la política a la economía. Y justamente Ricardo nos acaba de describir elementos tremendamente interesantes, ¿no? El tema de la moneda virtual del Sucre y del comercio como todo. ¿Cómo analizamos elementos que nos acaba de describir perfectamente Ricardo? Economía, comercio, moneda. Nuestra alianza abarca todo. Tiene un peso importante en la política. Creo que el canciller el Choquehuanca, él lo recordaba, lo que significa hoy el ALBA en la OEA. Si hacemos un poco de historia, hace 50 años a Cuba la sacaron de la OEA, que era la oveja negra, y los americanos le impusieron a todos los gobiernos, salvo a México, que había que romper relaciones con Cuba y aislar a Cuba. Era el paso para invadirnos después, como se hizo con Girón, en fin. Nos quedamos solos, era la voz de Cuba, y así estuvimos hasta los años 90. Bueno, estuvo también la Nicaragua de los 70 y 80, o sea, porque el mundo, América Latina, ha cambiado poco a poco, no ha sido de un día para otro. Pero hoy, sin Cuba estar en la OEA, está la voz de Cuba también en la OEA a través del ALBA. Hoy son un bloque importante que hay que escuchar. Son 9 países, estamos hablando de 9 países, y yo estoy seguro que dentro de un tiempo van a haber más países. Un bloque que tiene una esencia política. Ricardo dice algo importante. Somos países que no tenemos iguales todos niveles de desarrollo diferentes, ¿no? Y el objetivo del ALBA es compensar las asimetrías a través de mecanismos. Pocos somos, creo que ninguno somos un país rico, pero sí compartimos lo que tenemos y no vamos lo que sobra, como decía Martí. Esa es solidaridad. Eso es solidaridad. Nuestro comercio no va a ser un comercio con el objetivo principal de ganar plata, para decirlo de la manera popular, ¿no? Sino que los dos seamos beneficiados. Cuba está intentando incrementar la producción de arroz, porque podemos comprar arroz boliviano, que ya lo hemos hecho, arroz boliviano y cosas así, ¿no? Buscar mecanismos, porque la integración no pasa solo por la política, pasa por mecanismos económicos. Creo que fue Lenin que dijo que la política es la expresión concentrada de la economía, y tenemos que buscar mecanismos de integración económica, no de comercio. El comercio no es integración. Yo te vendo tuyo y tú me compras, eso no es integración. Integración es mucho más que eso. Y ahí hay un elemento clave, ¿no, embajador Chévez? La idea de romper con una estructura clásica de los procesos de integración que buscaban un fin estrictamente capitalista. Y ese fin estrictamente capitalista nos ha llevado justamente a generar momentos distintos. Pero el comercio entendido de otra manera, ¿no? Y justamente al comienzo Ricardo nos da la pauta del sentido de la moneda, ¿no? ¿Cómo Nicaragua interpreta este sentido? Bueno, lo interpreta, digamos, desde la propia historia nuestra, ¿no? En términos, digamos, recuerdo cuando para la última arremetida que nos pusieron los norteamericanos, pues, digamos, a través del gobierno de Reagan, nosotros allá en nuestro pueblo surgió un canto bello que se llama "Si nos quitan el pan, tenemos que sobrevivir", ¿verdad? Es decir, porque nos cortaron el trigo, nos bloquearon. O sea, Cuba ya lo han bloqueado, nosotros también pasamos esa fase, y entonces dijimos, nosotros somos hijos del maíz. Y recordar pues que nuestros ancestros también pues lo que tenían era un comercio también sobre esa base, pues un comercio justo, pues digamos, de un intercambio sobre la base de realidades muy concretas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hace el ALBA, ¿no? En su adentro rescatar, digamos, estas raíces culturales nuestras. Ahora, el ALBA es tan amplio pero y son tantos los ámbitos, pues en el ámbito de la cultura, pues digamos, hay programas que es donde estamos involucrados todos los integrantes del ALBA, que no solamente, que además no se cierra a los países del ALBA, sino a los integrantes del ALBA, sino que también está abierto para los otros países latinoamericanos, centroamericanos, caribeños. En medicina, pues digamos, hay proyectos muy concretos, ¿no? Para defendernos, ¿no? De estas políticas, digamos, que nos extorsionan, digamos, a nuestro pueblo, que no producimos esos medicamentos. ¿Sí? Entonces, donde Cuba juega un papel importante. Es decir, Cuba tiene la experiencia, el conocimiento, digamos, de
en este campo en donde ha acumulado mucho. Y entonces creo que en Bolivia hay una experiencia muy concreta en materia de eso. Nicaragua está planteada también en ese sentido. Es decir, la salud ya ni se diga, pues digamos, ahora se cuentan por millones, pues digamos los resultados, pues, ¿no? Como lo dijo un momento Evo, ¿no? El presidente Morales, de que él no creía en esa locura, decía, de tanto de Chávez o de Fidel. Pero sin embargo, vos viste, pues digamos que ahora ya no contás por miles, son millones los que han sido curados de la vista, ¿no? O millones de gente que pasan, digamos, por la bata blanca, así como lo conocemos popularmente, pues a todos los colaboradores cubanos, los médicos. Es decir, pero y son millones que es lo que se contabiliza, lo que pasa, digamos, por la examen del médico. Pero es que eso nosotros no contabilizamos lo que está atrás, ¿no? Y lo que se ahorra en cada uno de nuestros países, pues digamos, al utilizar, digamos, la medicina preventiva, por ejemplo. Es decir, lo que para nuestros países implica eso, que somos, como decía Embajador Benigno, países muy pequeños en economía, pues. Pero sin embargo, digamos, la sabiduría, me parece a mí, del ALBA es eso, que no hemos sabido complementar. Ahora, hay, digamos, por ejemplo, ¿cómo nos interrelacionamos? No necesariamente el ALBA significa que todos vamos al unísono y que todos vamos en la misma dirección, porque recordad que somos procesos que tienen nuestras propias características. Entonces, de repente nosotros tenemos con Cuba un trabajo, digamos, que nos apoyan, digamos, en materia, digamos, del control migratorio, por ejemplo, pues con el trabajo de los pasaportes, etcétera, con todas estas técnicas, pues, que tienen todas las calidades del mejor sistema, pues, en cualquier otra parte del mundo. O digamos, por ejemplo, para enfrentar el ébola ahorita, pues digamos, Cuba nos facilitó, digamos, a los capacitadores, pues los médicos, para que Nicaragua pueda tener, digamos, las medidas de contención, por ejemplo, que es un tema muy actual. Pero el chikungunya, por ejemplo, pues también tenemos cooperación con Cuba, siempre nosotros. Es decir, y lo más importante de todo esto es que está asignado, digamos, por un elemento, digamos, que tiene que ver con una alta participación de la gente, alta participación del pueblo. Si no, no tienen razón ni sentido estas medidas. ¿Por qué? Porque la base, pues, digamos, del ALBA, como decimos, está en la complementariedad, en la construcción del socialismo, a nuestro modo de ver, no importa cómo se le llame en cada una de las revoluciones, pero sí, digamos, está, digamos, en el centro la persona, el ser humano. O sea, el hombre, la mujer, el niño, el joven, digamos, es lo que está en el centro. Digamos, entonces, la salud hacia dónde va enfocada, a evitar que hayan más muertos de los que no deben de ver. Y si está en posibilidades de que lo podamos prevenir. Entonces, ese es el alma del ALBA, ¿no? Está, digamos, en sacar a la gente del analfabetismo y darle continuidad para que no retorne a su estado de analfabeta. Está, pues, digamos, en la vacunación, está, pues, en la prevención del dengue, está en es decir, tiene 50.000 manifestaciones. Lo que pasa es que los medios de comunicación de la derecha, sobre todo, ¿verdad?, tratan de poner a nuestros procesos como, y nos denominan populistas, por ejemplo, porque dicen, lo que están haciendo es dándole de comer a un pinche campesino, dice, un pinche indígena, dice, porque eso es lo que ellos dicen. Pero ellos lo que hacen es matarlo. Nosotros lo que tratamos es darle vida, y ese es precisamente el sentido, me parece, del ALBA. Entonces, estos son, digamos, los proyectos que, como decíamos, es difícil de enumerarlo, pues, cada uno tiene, pues, tras una acción, digamos, porque ese es el ALBA, como recataba Benigno, es acción. Parece que aquí no hubo preocupación de crear una cosa de perfección, pues no era crear la estructura hasta al último milímetro sin hacer, es a la inversa. Y entonces al ALBA se le critica y dice, está estancada. Dice, bueno, está estancada para los que piensan eso, pero el ALBA está actuando cotidianamente. Porque tiene una esencia, una estructura. Y las pruebas son, digamos, de que hoy hay menos pobres en Nicaragua, hay menos pobres en Bolivia, hay menos pobres en Ecuador, no se diga Cuba, no se diga Venezuela. Y por mucho que traten de blasfemar, digamos, contra nuestro proceso, la verdad es que la gente cada vez nos apoya más. Si no, vos ves pues, cuáles son los resultados, digamos, en las mediciones electorales, por ejemplo. Así es. Mira, discúlpame. Adelante. La intervención de Elías, esto me recuerda un ejemplo de lo que el peso de lo que es el ALBA hoy en América Latina. A propuesta de Venezuela, el 20 de octubre pasado, se convocó a una cumbre del ALBA en La Habana para enfrentar al ébola. El ALBA. Sobre todo ahí los presidentes discutieron el tema, hubo un documento y convocaron a una reunión de ministros de salud
el tema. Alguien, no recuerdo ahora si fue el presidente Morales, dijo, esto hay que cambiarlo, no queremos en el ALBA. Y se hizo las consultas pertinentes y la reunión de ministros de salud para ver el ébola, ya no fue del ALBA, ya fue de la CELAC. Sí. Pero te puedo decir más, se invitó por consenso también a todos los países a un representante del gobierno de Estados Unidos y participó también. Eso es un ejemplo del peso y el dinamismo que está cogiendo nuestra institución, que es el ALBA, en el continente. Sí. Hay elementos importantes, perdón Ricardo, te voy a dejar para el último bloque, en el sentido muy concreto, ¿no? Todo proceso de integración antes iba en un aspecto estrictamente comercial. Hoy, y creo que haciendo un resumen de lo que los tres han descrito, el ALBA es un proceso humano para el pueblo y del pueblo. Nos vamos a ir un corte, estamos en Enlace, Construyendo la Patria Grande. Ricardo, nos quedamos en el último bloque, en lo que es justamente esta idea de complementariedad. Sí, bueno, la complementariedad y un poco, bueno, complementando, vale, a la redundancia, lo que decía el embajador Benigno, el impacto que ha tenido el ALBA en el exterior se da incluso o sea, se lo puede ver en periódicos tan conocidos como el New York Times, que empiezan a escribir sobre lo que está trabajando, sobre lo que está haciendo el ALBA y, bueno, poniéndola como ejemplo, ¿no? En esta lucha contra el ébola, por ejemplo, ha sido puesta como ejemplo y puesta, bueno, se dice textualmente de que los organismos de integración de los diferentes, bueno, de las diferentes regiones del mundo deberían hacer lo mismo que está haciendo el ALBA en este sentido. Si se dan cuenta, amigos de Enlace, hemos vuelto justamente porque la idea estaba en un debate en el corte que no lo podíamos parar desde ninguna forma, ¿no? Y Ricardo nos ha generado justamente esta complementariedad del proceso del ALBA de estos 10 años y de ese sentido humanitario, comercial, político como esencia que tenemos, ¿no? Entramos ya a conclusiones finales, a reflexiones de este proceso, de estos 10 años que estamos viviendo. Embajador Chévez, conclusiones finales, reflexiones de lo que es fundamental para el proceso de cambio que estamos viviendo en toda Latinoamérica y de lo que sobre todo va a venir en el caso del ALBA. Sí, yo partiría diciendo una cosa que dijo ayer el canciller, ¿verdad?, Choquehuanca, de que, bueno, ¿cómo hace falta Chávez?, ¿verdad? Pero el hecho de decirlo, pues, digamos, no es que el ALBA esté, digamos, atorada o esté estancada. Me parece a mí que era una exclamación, digamos, de recordar, digamos, buscar, digamos, la presencia, pues, digamos, de un líder tan dinámico, tan impulsivo, tan firme como era Chávez. Yo diría una cosa, me atrevería a decir, cuando vos ves, digamos, y si te metes y te imbuís, pues, digamos, a leer todo lo que escriben los plumíferos estos de la derecha, en distintos medios que tienen, entonces te dan una imagen de terror, pues. Cualquier día, pues, que Venezuela el día de mañana cae, ¿verdad? Que mañana cae doblegado. Pero bueno, la mejor ejemplo ha sido la Revolución Cubana, ¿no?, que ha soportado, pues, digamos, de manera estoica y ejemplar, digamos, para darle al mundo, pues, y a los pueblos, sobre todo, la esperanza, pues, que ha sucumbido, pues, digamos, no ha sucumbido, digamos, al bloqueo y a donde lo han querido doblegar. Sí, lo mismo pasó a la Revolución Sandinista en su momento, no recordaba Benigno. Entonces, yo soy muy optimista, pero el optimismo viene de, como te insisto, de que los pueblos nuestros tienen, ya han trascendido el olfato, porque ahora comienzan a tomar mucha más conciencia, pues, y la prueba es cómo está, digamos, el nivel de avance en Latinoamérica, ¿no? Y de gobiernos que tienen, digamos, altas dosis de progresismo, pues, digamos, en sus líderes. Entonces, me parece a mí, pues, que la experiencia histórica, pues, y la lucha de los pueblos nos ha demostrado de que somos capaces de trascender, pues.
estas situaciones pues en las que se ven hoy, pues digamos que si los precios de las materias primas caen, que si el petróleo va a caer, entonces por cualquiera diría, mañana se cae Venezuela y entonces es como un dominó, y se cae Cuba, cae Nicaragua, caen todos. Esa es una de las mayores falacias, pues digamos, y la mayor... ¿Vamos a enfrentar dificultades? Claro que sí. Esto es como el matrimonio, es decir, un matrimonio nace feliz, ¿verdad? Pero de los 3 días tiene problemas. Pero ahí depende, pues, digamos, de la cohesión de la pareja, de la grado de madurez y de la visión de futuro que tenga. Entonces, me parece a mí que entonces la prueba, pues, de que la humanidad no ha muerto. Es decir, entonces, me parece a mí, pues, digamos, el ALBA, 10 años, es joven, y tenemos dificultades, las tenemos. Podemos tener incluso dificultades entre nosotros, porque efectivamente somos humanos y las revoluciones las dirigen personas, ¿no? Sea hombre, sea mujer. Y en todo caso, pues tenemos de un lado y de otro, tenemos cualidades y no cualidades. Pero en todo caso, como en lo que priva, pues lo dice el presidente Evo, ya no digamos lo que dice Fidel, lo que nos ha dicho siempre, lo que dice Raúl, lo que dice Correa, lo que ha dicho Chávez, lo que dice Maduro, es decir, gente, digamos, que se ha ido consolidando, pues, digamos, de manera que aprenden de su pueblo y marcan una ruta, pues, digamos, en donde el ALBA va a ser, digamos, por un buen tiempo y mucho más, digamos, siempre un motor, pues, digamos, para la unidad y la integración de Latinoamérica. Fascinante, embajador, con analogías, creo, perfectas para lo que estamos entendiendo hoy. El futuro del ALBA. Totalmente optimista. Pero por supuesto, como decía Elías, los procesos políticos no son lineales, son complejos y luchamos contra un enemigo que tiene muchísimos recursos, de todo tipo, incluyendo la burguesía en los países que no quieren este proyecto, lo que quieren es volver al pasado. Pero los revolucionarios somos soñadores, somos románticos y somos optimistas. Porque si no, cuando Fidel se queda solo después de la derrota de la Galería Pío, después del Granma llegando a Cuba, y se reúne, creo que eran 12, ¿cuántos fusiles tenemos? 7. Y dice Fidel, ahora sí ganamos la guerra. Está loco. La ganó. Porque si no es así, a Evo, cuando lo sacan del Senado, ¿no? Lo votan y le dice, volveré, parafraseó a Tupac Katari, ¿no? Volveré y seré millones. Hoy son millones. Y así, igual que Daniel y Correa, igual. Yo trabajé en Ecuador cuando Correa no lo conocía a nadie y ganó unas elecciones impresionantes. Y por eso hay que ser realista, ¿no? Hay que ser realista, hay que ser consciente por lo que luchamos. Conscientes de que puede haber traspiés, pero estoy también consciente de que nos vamos a levantar y vamos a seguir adelante, porque no tenemos otra opción. Y yo creo que no voy a estar en Bolivia dentro de 10 años, cuando ustedes se recuerden los 20 aniversarios pero estoy seguro de que habrá más países, ya no seremos 9, vamos, somos 19, y seremos la mayoría. Cuba estuvo sola muchos años, 50 años perdiendo sola. Y, por supuesto, los enterradores de Cuba por millones. Y igual que los que han matado a Fidel. No, le queda una semana, Cuba se cae. Cuando se apareció la Unión Soviética, de verdad que el cielo se unió con la tierra. Pero los que creemos en el futuro, lo que para un amigo, con un amigo boliviano conversaba hace unos días, lo que era para él, el buen vivir, ¿no? El vivir bien. El vivir bien. Yo le decía... Ecuador. Si voy a vivir en Ecuador. En Ecuador. Fui embajador en Ecuador y confundo los términos. El vivir bien. Digo, eso para mí es socialismo. El vivir bien para un boliviano, pues, para mí es socialismo. Y por eso vamos a luchar. Ustedes pensando en eso, que es lo mismo. Nosotros decimos que un mundo mejor es posible. Porque ayer Choquehuanca decía, los que están satisfechos con lo que tenemos hoy, creo que una sola persona levantó la mano, porque quizás no entendió la pregunta, ¿no? Sí. No, satisfechos no estamos, y nos quedan, creo que queda mucho más por hacer de lo que hemos hecho, dentro del ALBA, y hablar en el mundo, ¿no? Pero soy optimista, compañero. René Zavaleta, un gran intelectual boliviano del pasado, nos decía, tenemos que unirnos para construir una historia distinta. Y Antonio Gramsci en su momento también nos dijo, la historia nos une y nos une para generar
procesos distintos. Bolivia, ¿cómo generamos una conclusión de lo que es estos 10 años y de lo que viene sobre todo, Ricardo? De lo que son los 10 años yo creo que tenemos bastantes resultados, resultados que son palpables, como ya lo había dicho. Seguimos trabajando, o sea, se puede decir, o han dicho muchas personas que el ALBA está estancado, pero hemos sacado, por ejemplo, este año lo que es el ALBAMED, que el embajador Elías ya lo nombró, el ALBAMED que le da por ejemplo, un acceso, o que busca darle al pueblo un acceso a medicamentos de buena calidad y a buen precio, ¿no? Entonces, ese acuerdo, por ejemplo, lo hemos estado trabajando este año, lo hemos sacado y es un resultado grande que va a dar y que va a llegar al pueblo. Entonces, nosotros seguimos cosechando resultados que son importantes, tal vez no para las estadísticas, pero sí para el pueblo en sí, son palpables. Y seguimos trabajando y de vista hacia el futuro. Hemos tenido una reunión en Ecuador en octubre, recién, donde hubo el Consejo Político y hubo un Consejo de Complementación Económica. Y ahí se han delimitado los próximos temas con los que vamos a trabajar, especialmente en el tema económico, ¿no? Estamos viendo lo que es la zona económica complementaria, que busca precisamente ampliar la influencia de lo que son los países del ALBA a ser Petrocaribe y ALBA. Entonces, vamos a entrar más al Caribe con los países del Caribe y Centroamérica, ampliar eso, buscar una complementación con esos países, buscar hacer un anillo energético, precisamente, que ya lo había hablado también el embajador Elías Cheve. Entonces, se está trabajando, se tienen proyectos, se tiene una visión a futuro, se tiene un objetivo, que es lo principal, ¿no? Entonces, técnicamente lo estamos moviendo. Estamos viendo también el tema de, por ejemplo, la promoción conjunta. Son proyectos en los que vamos a participar todos los países del ALBA conjuntamente en distintos foros internacionales, en promoción turística. Estamos hablando también ya para empezar o iniciar el tema de una integración migratoria. Hay muchas cosas que tal vez no la estamos haciendo resonar mucho, porque no es el objetivo del ALBA. El objetivo del ALBA es trabajar y sacar los resultados y no tanto mostrarlos, pero se está trabajando, se tienen muchos proyectos, y en el tema del Consejo Político, por ejemplo, se ha avanzado en lo que es, como lo había explicado en un principio el embajador Benigno Pérez. El ALBA empezó a trabajar, como que no nos importó mucho el tema formal, sino dar resultados. Bueno, ahora estamos viendo que necesitamos una personería jurídica internacional, y se está trabajando en eso. Estamos sacando el tratado constitutivo del ALBA precisamente para eso. ¿Por qué? Porque realmente ha tenido impacto y empieza a tener un gran impacto en el ALBA a nivel internacional. Lo estamos diciendo con el ejemplo del ébola y con otros ejemplos, que es las mismas reuniones que se tiene del ALBA en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas también, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso necesita estar constituido y estamos también trabajando en eso. Entonces, yo creo que de aquí en adelante el ALBA se afianza más y va a ganar bastante más espacio con el tema de la zona económica complementaria. Es a lo que estamos tirando, ese es nuestro objetivo, y creo que es un objetivo común. Y vamos a continuar con el tema del fortalecimiento comercial a través del Sucre, de las relaciones comerciales, pero más que nada vamos a seguir en el ámbito de la complementariedad y la cooperación entre los países. Y amigos de Enlace, yo lo podría cerrar con el hecho y la idea fundamental de que un futuro próspero a lo que es el ALBA. Muchísimas gracias, embajador Elías Chévez, nuevamente por ser parte de Enlace, por estar en estos 10 años del ALBA. Su despedida, por favor. Bueno, agradecerle, pues, en primer lugar, pues, digamos, al Creador que nos permite estar, digamos, en este momento acá. Nuestros pueblos son y creen mucho, ¿no? Y muchos de nuestros líderes, pues, así lo han demostrado. El comandante Ortega Chávez era un creyente muy profundo. Y hay que darle, pues, gracias, no por un problema de oportunismo, como digo, sino porque es una realidad y una verdad. Luego, agradecerle, pues, al presidente Evo, que nos permite, pues, digamos,
a partir de su continuidad, pues digamos, en esta nueva etapa de su gobierno, a acompañar, pues digamos, este proceso en construcción. Agradecerle pues a nuestro hermano, pues acá de la Cancillería, nuestro hermano cubano, pues como siempre, pues, de Cuba nosotros siempre vamos a vivir hablando maravilla, porque es una enseñanza permanente, pues, como se dijo en un momento, Cuba es el faro, pues, que maneja, pues, ese de luz, pues, el Fidel, ¿no? Comandante en jefe eterno de esta revolución. Entonces, nuestro agradecimiento, pues, a Enlace, a vos, hermano, porque nos permite, pues, digamos, decirle al pueblo boliviano, pues, y a todos los que ven este programa y este canal, que es una puerta, pues, digamos, para abrir conciencia, ¿verdad? Entonces, agradecimiento y estamos, pues, siempre a la disposición. Muchas gracias, embajador. Ricardo, muchas gracias por haber estado en el set de Abya Yala, en Enlace, y por ser parte de estos 10 años del ALBA. Tu despedida. Las gracias a ti por crear este espacio, por permitirnos llegar a la gente y mostrar un poco lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando y los resultados que estamos teniendo, ¿no? Que tal vez no se ven mucho en números, pero se ven realmente en la gente. Y bueno, como decía el embajador, gracias a Dios que podemos hacer esto, ¿no? Él nos permite realmente continuar nuestra labor y lograr las cosas que estamos haciendo. Gracias a ti. Embajador, muchísimas gracias. Fue la primera de las muchas que va a venir aquí a Abya Yala, a Enlace, a lo que es muchos programas que tenemos, y ser parte de estos 10 años del ALBA. Muchísimas gracias. ¿Cómo se ha sentido en Enlace? Muy bien. Ya estoy loco por venir otra vez. Esa es la idea. Gracias por la invitación. Llevo 2 meses en Bolivia nada más. Me siento muy contento. Estoy muy satisfecho de que mi gobierno me haya designado embajador en este hermano país para acompañarlos a ustedes en este proceso de cambio tan lindo que tiene lugar en Bolivia. Gracias. A ustedes, a los tres, por ser parte del primer programa de lo que es ALBA en sus 10 años. Y esto no queda acá, porque vamos a continuar en un segundo programa analizando también estos 10 años. Se han dado cuenta que queda mucho todavía por debatir, por analizar, y en el siguiente programa, con invitados también especiales, cerraremos lo que es ALBA como proceso de integración. Muchísimas gracias a nombre de la Academia Diplomática, de Cancillería, de Abya Yala, por medio de Enlace, Construyendo la Patria Grande. Estos han sido los 10 años del ALBA. Muchísimas gracias. Soy Carlos Santalla, su servidor, pero siempre construyendo la patria grande.